Muy buenas a todos. Tras 2 meses y medio sin contenido, volvemos al canal con nuestro primer repaso del ranking UCI 2025 y la pelea por la permanencia en el World Tour el próximo trienio entre el Astana, Arkea, Cofidis, Picnic e Intermarché. Salvo que el 1X se acabe uniendo a la fiesta, que podría ocurrir, dos de estos equipos tomarán los puestos del Lotto e Israel y descenderán a segunda división al final de este año. Y si bien la posición de cierta escuadra bertona parece clara, la otra está muy abierta gracias a la épica remontada del XDS Astana. Like, comentario y suscripción serían de agradecer si os gusta mi contenido, y vamos con el vídeo. El primer equipo en el que debemos centrarnos es el XDS Astana, que ha realizado un increíble inicio de temporada y se sitúa segundo en el ranking UCI con casi 3.600 puntos, tan solo por detrás del UAE de Pogačar y Ayuso. Casi todo ha salido a pedir de boca para el equipo de Alexander Vinokurov, que en estos 2 meses ha sumado el 26% del total acumulado en 2023 y 2024, 3.600 puntos sobre 13.600. A día 18 de marzo, el Astana acaba de superar al 1X y Arkea en el ranking trienal y ha remontado 2.200 puntazos al Cofidis, situándose 2.500 por debajo del equipo francés, 2.700 del Picnic y a poco más de 4.000 del Intermarché. Vamos, que en 2 meses de competiciones, nuestro equipo ha recuperado el 45% de su déficit inicial, y nos quedan otros 7. ¿Cómo explicamos este gran inicio del Astana? La difícil situación en la tabla del equipo seguro que habrá dado un impulso extra a sus corredores, con varios como Poels, Teunissen o Champoussin mostrándose motivados ante el desafío. Otro argumento es el aumento del presupuesto gracias al capital chino, quedándose cerca de los 30 millones de euros. Un poco menos de lo que se había rumoreado en los meses pasados, pero que ha permitido al Astana reforzarse bastante en el mercado, con Poels, Ulissi, Teunissen y Higuita, y también a nivel de rendimiento, nutrición y entrenamientos. Pero lo más importante es el calendario de competición. Quizás ayudados por el empleo de una lista de datos para identificar las carreras en las que puedan conseguir más puntos UCI, el Astana ha priorizado las carreras de un día sobre las vueltas por etapas, como atestigua el calendario que presenta en su página web. Muchísimas clásicas belgas, también bastantes en España y Francia, además de las italianas. 88 carreras de un día por las 51 de 2024. Como dato, el 69% de los puntos sumados por el Astana en 2025 han salido de carreras de un día, y es el líder en esta categoría, delante incluso del UAE. A destacar también el aumento de carreras en meses como mayo, con un calendario alternativo al Giro muy apetecible. Y para maximizar sus puntos, el Astana ha doblado su presencia en el calendario de nivel .1, el más asequible. Si entre 2023 y 2024 acudió a 38 competiciones de este nivel, esa temporada están planificadas 43, una gran diferencia. Además, es el gran dominador de estas carreras, con casi 1.600 puntos, el doble que cualquier otro competidor. Otro testigo de este importante cambio es que el equipo kazajo-chino no acudió en febrero a carreras habituales como el Algarve, la Ruta del Sol o Valencia, repletas de otros World Teams, pero sí que optará por vueltas por etapas en las que puede sacar mucho más rédito. ¿Dónde? En Asia, con los tours de Hainan, Turquía, Qinghai Lake, Langkawi, Taihu y Guangxi. El Astana se ha apuntado incluso al Tour de Elas, en el que será uno de los 2 World Teams en la salida, junto al Jayco. Otro elemento a destacar es la estrategia en carrera. Como ya hiciera el Arkea desde hace años, el Astana se ha propuesto llenar de azul los top 10 de muchas carreras en las que participa. En Fauna Ardèche, Murcia, la Muscat Classic, Castellón y Comunidad Valenciana, el equipo metió a 3 de sus ciclistas en el top 10. A destacar a las 2 primeras, con Scaroni, Fortunato y Champoussin repartiéndose del tercer al quinto puesto. El MVP de esta resurrección es Cristian Scaroni, que en 13 días de competición ha sumado 800 puntos, el cuarto que más esta temporada, con 6 podios entre España y Francia, incluyendo sus victorias en la Classic Bar y Alpes Marítimos. Clément Champoussin es otro respecto al que conocíamos del Arkea, y realizó un calendario casi idéntico al de Scaroni hasta su genial París-Niza, en la que finalizó séptimo y ya cuenta con 600 puntos. Un poco más de la mitad acumula Aaron Gate gracias especialmente a su segundo puesto en la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Lorenzo Fortunato, que empezó a mediados de febrero, ya cuenta con casi 300 puntos y podio en la Fauna Ardèche Classic, aunque se hundió en la crono de terreno. Y también superan los 200 Harold Tejada en el top 10 de París-Niza y UAE Tour, Max Canter entre la clásica de Almería y Mallorca,
y Genok Mulubran, podio en la Muscat Classic y Ruanda. Malucelli ha sumado buenos puntos en Mallorca y el UAE Tour, en el que casi gana la quinta etapa frente a Merlier y Milán. Kuzmin y Fedorov están bien posicionados gracias a los campeonatos asiáticos, de los que luego hablaremos, y también han aportado un poquito Wout Poels en Oman, Velasco, Sharmig o Ulissi y Bettiol en la Egeglia. Pero no todo iba a ser maravilloso, pues también tenemos algunos puntos negativos. Primero, la jugada tan fea que le hicieron a Gleb Syriza al bajar al equipo de desarrollo el 30 de diciembre para cumplir la cuota de un ciclista chino en el primer equipo, Hao Yu-su, perdiendo los puntos que podría sumar el velocista por el camino, séptimo en Montserrat. Segundo, el poco rédito extraído de los campeonatos asiáticos, tan solo 206 puntos, para lo que encuentro dos razones. El contar ahora con tan solo 3 ciclistas kazajos, Fedorov, Kuzmin y Vinokurov hijo, a diferencia de años pasados, y la enemistad entre Vinokurov padre y el seleccionador nacional, Dmitry Murayev. Este no seleccionó a Nicolás Vinokurov, no puso a Kuzmin en la crono, ganada por Fedorov, y desperdició al último en la prueba en ruta, en la que Kuzmin fue sexto, aunque no entrará en el top 20 del final de temporada. Además, los campeonatos de Colombia y Nueva Zelanda no salieron bien para Tejada y Gate, a lo que sumamos el flojo inicio de Sergio Higuita en Australia y el UAE Tour, del que se retiró por enfermedad antes del accidente que sufrió entrenando a inicios de marzo y le dejará fuera de juego más de un mes. El colombiano no es el único de los ciclistas llamados a destacar del Astana en sufrir contratiempos. Wout Poels enfermó de gripe tras Oman y sufrió del estómago durante el Tirreno Adriático. Ulissi se tuvo que retirar del Tour Omaní cuando marchaba octavo por una gastroenteritis y abandonó con heridas una Strade Bianche que puso fin a la imperial racha de Scaroni con una fea caída que le obligó a cerrar su primer bloque de competición. Alberto Bettiol arrancó Tirreno enfermo y tuvo que abandonar. Simone Velasco también lo estuvo. Max Canter se rompió un dedo a inicios de marzo. Malucelli no pudo rendir en Montserrat y Quequelión por una caída en el UAE Tour y la rodilla no deja de dar problemas a Fausto Masnada. Y un último aspecto negativo es el flojo rendimiento inicial del bloque de Pavés, de las mejores clásicas belgas, que atravesará su prueba de fuego el próximo mes. Para estas carreras es necesario llevar tiempo corriendo juntos, coordinarse muy bien, y lo que hemos visto del Astana es que falta mucho trabajo por hacer, con 3 top 20 como mejores resultados en Omloop y Kurne. Una vez dicho todo esto, ahora mismo es muy difícil pensar que el Astana no tendrá éxito en su remontada para mantenerse como World Team el próximo trienio. Aunque este fortísimo impulso inicial no pueda prorrogarse en el tiempo y el ritmo de carreras del equipo esté siendo muy elevado, la diferencia frente a Cofidis y Picnic se ha reducido a la mitad en 2 meses y nos quedan 7. De bajar a segunda, el Astana tiene garantizadas, por el momento, con una grandísima ventaja, las invitaciones a todos los eventos del World Tour, algo que no podemos decir de los 4 próximos equipos de este vídeo, superados en la clasificación de 2025 por el Tudor, Q96.5 y 1X. Pero ojo, la continuidad de XDS como patrocinador y toda su inversión en el Astana está sujeta a que el equipo se mantenga en la más alta categoría. De lo contrario, el equipo podría desaparecer. El primero de los rivales del Astana por la permanencia es el Cofidis, que hasta mediados de febrero estaba cuajando un buen inicio de temporada, noveno en el ranking y superando el objetivo que había marcado el manager Cedric Passer para 2025. Nuestra meta será conseguir resultados para poder acercarnos lo más posible a ese 10º puesto, finalizar el año entre el 10º y 12º lugar. No estamos para nada preocupados por el descenso o la permanencia. Pues bueno, mandar a atacar a un Dylan Teuns que no se jugaba nada para tratar de conseguir unos puntitos de más, 8, en la Strade Bianche, no se corresponde con esa supuesta tranquilidad. Volviendo a las declaraciones de Basser, ese objetivo del 10º lugar es completamente irrealizable y ahora el Cofidis ha bajado hasta la 18ª posición, con 1.350 puntos. La diferencia con el Astana se va reduciendo semana a semana y se sitúa ya únicamente en 2.400 puntos, habiéndose disipado casi la mitad de la renta con la que empezaba el año. Una crítica a realizar es la cuestionable selección de ciclistas para determinadas carreras. Por ejemplo, en vez de apostar por los puntos en la Classic Bar y Alpes Marítimos, enviaron a Izaguirre, Tomá, Teuns y Herrada al Algarve, donde la competencia era muchísimo mayor. Los aficionados del equipo también se molestan por los pobres resultados alcanzados en el calendario francés, a excepción del GP de Marsella y la Toile de Béchés, tras los abandonos generalizados.
Además, al igual que el año pasado, el manager Cédric Vasseur está siendo objeto de críticas por todos lados por su autoritarismo y su actitud irreverente a la hora de dirigir el equipo. Un artículo publicado hoy mismo en L'Équipe y con numerosos testimonios es una gran bofetada a su ego. El ya retirado Nasser Bouhanni reaccionó en Instagram leyendo el artículo y quizás como respuesta del departamento de comunicación, dirigido por Vasseur, así fueron presentadas las alineaciones del equipo femenino para Noquere y la Milan-San Remo. Ojo, que no todo es malo, porque el Cofidis está a menos de 200 puntitos del Picnic, también se va acercando al Intermarché y ya ha logrado 4 victorias, una menos que todas las logradas la temporada pasada, en la que no ganaron hasta mayo, en el Giro. Otro aspecto positivo del Cofidis son los cambios realizados tras su terrible 2024. Uno lo tenemos en el personal de rendimiento, completamente distinto al de la temporada pasada, y que está siendo positivo, como comentan Benjamin Thomas y Milan Fretan, que también ha destacado el mejor equipamiento del que disponen. Claro, que como estas últimas semanas la cosa no está yendo bien en París-Niza, Tirreno o Drôme-Ardèche, los fans del equipo se empiezan a preguntar dónde han quedado esas mejoras o el hambre por triunfos y resultados. Un segundo cambio notable es la ligera reducción del calendario de competición, prestando especial atención a no sobrecargar a los líderes. Si comparamos el mes de febrero de 2024 y 2025, el equipo no acudió a Lula, Oman, Muscat, UAE ni Murcia, y solo añadió el Algarve y Figueira. Haciendo un repaso individual, vemos la importancia de los 3 velocistas, especialmente Milan Fretan con su increíble efectividad. 368 puntos y 2 victorias en Almería y Algarve en 9 días de competición. Brian Cockart destacó en Australia, aunque falló en Tirreno, y Jan Olkowski fue segundo en el Trofeo Palma, pero no llegó al top 10 en la París-Niza. Valentin Ferrón levantó los brazos en el GP de Marsella y está bien motivado gracias a un bonus que recibirá al final de año si termina entre los 100 primeros del ranking. Damien Touzé y Dylan Teuns se aprovecharon de la retirada generalizada de los World Teams no franceses en BSS para ser séptimo y segundo en la general, con el belga sumando también en Figueira y Algarve. Piet Allegaert cumple como lanzador de Fretan y fue séptimo en la On-Loop, y Renard de Izquierdo también han cosechado un par de buenas actuaciones. Nos falta mencionar, eso sí, a los españoles y a Emu Buchmann, que no han destacado nada por el momento. Ya sabemos que el escalador alemán es muy diésel, que el momento de Johnny Zaguirre siempre llega con Miguel Indurain y la Itzulia, y que Jesús Herrada, por la razón que sea, está dando continuidad a su pobre 2024. ¿Y Alex Aramburu? Fichado como el nuevo líder del Cofidis para 3 top 10 y 116 puntitos. De momento se está quedando lejos de las expectativas, pero se supone que han dirigido toda su preparación para el primer objetivo en San Remo. Esperemos que sea así. A destacar también las ausencias de larga duración de Finet y de Beaumarchais, las múltiples fracturas de Stefano Oldani en la clásica de la Comunidad Valenciana, la bronquitis de Ferrón que le dejó sin Classic Bar y Alpes Marítimos, los problemas de Toussaint Knight y los que retrasaron los debuts de Sylvain Moniquet y Simon Carr, que podrían haberlo hecho bien en las pruebas francesas. El belga volvió en la Egeglia y se tuvo que retirar de la París-Niza por nuevas molestias en la rodilla afectada. Y de Carr todavía no tenemos fecha para su estreno tras un accidente con un coche en enero que le lesionó esa misma articulación. Y cuidado con Milan Fretan, que tiene la intención de correr toda la temporada con una fractura y desgarros en la parte superior del brazo y hombro provocados por una caída en Criquelión. Operarse es necesario, pero quiere posponerlo hasta octubre. En resumen, el Cofidis está en serios problemas y ahora llega el momento de varios de sus líderes. Quizás no tendría que pensar en el Astana como el rival por la permanencia, viendo cómo este saca puntos de cualquier lado, sino más bien en el Picnic que tiene tan cerquita en el ranking trienal y, por qué no, el Intermarché. Ponerse las pilas deberían hacer los del Picnic post-Enel, salvo por un par de excepciones. 20º en el ranking 2025 con 1100 puntos, 400 menos que la temporada pasada a estas alturas, con el Cofidis a tan solo 200 en el trienal y el Astana a 2600 frente a los 5100 de desventaja con los que empezaba el año. La mitad de la ventaja ya se ha evaporado. Desde el antiguo DSM se mantienen firmes en su objetivo de ganar carreras sin preocuparse en exceso por los puntos. Eso de ir acumulando top 10s en varias pruebas no va con ellos. Ya lo comentamos en el vídeo que subí hace varios meses, y hace unos días Warren Barguil volvió a incidir en este tema en Vistogo Velo. De esos 1100 puntos que lleva el Picnic, la mitad pertenecen a Oscar Only gracias al Tour Down Under y el UAE Tour, en los que finalizó cuarto y quinto en la general, además de noveno en la Cadel Evans Road Race. Otros 200 son de Tobias Lut Andrensen, por su victoria en la Surf Coast Classic y un tercer puesto en el UAE Tour.
Y para de contar. Romain Bardet superaría esa cifra de no haber tenido que abandonar por caída en la Volta al Algarve cuando marchaba cuarto. No sufrió fracturas, sí una contusión en el hombro, volvió demasiado pronto en Drôme y Ardèche, en las que estuvo muy lejos, y acabó perdiéndose su última París-Niza. Mala suerte también para Max Poole, que se fracturó la clavícula en la Strade Bianche. Para Fabio Jakobsen, las cosas no parecen haber mejorado tras su terrible 2024, con un quinto puesto en el UAE Tour como su mejor carta de presentación y un abandono por fatiga en la París-Niza. Otro velocista, como Casper Van Uden, tampoco ha mostrado mucho por el momento. Y el resto de efectivos del Picnic poco han sumado, en parte por el reducido calendario que ha afrontado el equipo hasta el momento. Warren Barguil fue noveno en la Drôme Classic, pero estuvo mal en la París-Niza. Van den Broek séptimo en el Allons Latour, Guillermo Juan Martínez octavo en Ruanda, al igual que Bittner en Curne, que se cayó en Les Amis y tan solo pudo sumar 6 puntos entre Criquelión y Montserrat. Y ya que estamos, al igual que en el vídeo que subí hace varios meses, toca alertar al Picnic por su elección de carreras. Actualmente conocemos hasta el mes de abril incluido, y el equipo se ha apuntado únicamente a 7 clásicas de nivel .1 y 9 .pro, que fueron 6 y 10 respectivamente en 2024. 16 carreras de un día en 3 meses y medio, una cantidad claramente inferior a la del resto de equipos involucrados en la pelea por el descenso. Fijaos en el reparto de puntos en lo que llevamos de 2025. El 64% han sido extraídos del World Tour, con unos réditos muy flojos a nivel .pro y .1 que podrían solucionarse apuntándose a otras carreras y con un poquito más de suerte. Y vale, Bardet ha tenido muy mala suerte y todavía no han llegado las oportunidades de Vermaerke, Degenkolb o Eekhoff tras su fea caída en el Allons Latour, pero en el Picnic podrían estar mucho más tranquilos de haber optado estos años por una estrategia algo más enfocada en los puntos UCI, algo que sí parece importarle a PostNL, el copatrocinador del equipo. Y no olvidemos que Romain Bardet se retirará tras el Giro y la Dauphiné. ¿Le pedirán que aguante hasta octubre por el bien del equipo? Y el tercer equipo que podría estar en problemas es el Intermarché-Wanty, con el presupuesto más pequeño de la primera división. De primeras no lo parece al superar al Picnic y Cofidis en más de 1.400 puntos y en 4.000 al Astana. Pero la plantilla del equipo belga es la más débil de las 4. Es el único World Team que no ha logrado ninguna victoria en 2025, el que menos ha sumado en el calendario World Tour junto al Arkea, y sus grandes éxitos dependen mayormente de su estrella, Biniam Girmay. El eritreo, ausente en el fin de inaugural belga y tirreno por el nacimiento de su segundo hijo, no ha tenido su mejor inicio de año con un único podio en el Algarve y 170 puntos, los mismos que Arne Marit gracias a su genial cuarto puesto en Curne, que junto al 12º de Vito Braet ayudaron a olvidar la ausencia de Girmay. El nuevo Louis Barret es el otro que supera la barrera de los 100 puntos con su combatividad en el calendario francés y la Egeglia. Del resto tenemos los puntos sumados por Zimmermann en el Tour Down Under y París-Niza junto a Goossens, los de Rota en Figueira, Rex en Almería y Busato en la Cadel Evans Road Race, y poco más. Una pena los problemas que atravesó Hugo Pache, que además fue descalificado en un sprint de la París-Niza en el que fue tercero, y que Laurens Rex cayera enfermo y no pudiera defender su título en Les Amis y tampoco estuviera presente en el terreno adriático. Y si bien nos sorprende el tan lento inicio de Luis Mengis, sí que llama la atención el de Gerben Thyssen, que perdió 4 kilos de grasa este invierno para sobrevivir mejor en el grupeto y firmó un 10º como su mejor puesto en el UAE Tour. El fin de Montserrat y Criquelión también le salió muy mal a él y Marit por las caídas. Todo esto deja al Intermarché con 900 puntos UCI, en 23ª posición del ranking 2025 y como el último de los 18 World Teams. Muy pero que muy lejos del meteórico inicio de 2023, en el que llegó a liderar por un tiempo el ranking UCI, y 1000 puntos por detrás de los alcanzados por estas mismas fechas en 2024. Quizás deberían haber subido a Simone Waldi al primer equipo, pues ha firmado muy buenas actuaciones y 76 puntos como miembro del filial, con los que sería el cuarto ciclista con más puntos del Intermarché. Si Girmay volviese al nivel de pasada temporada, bien, podrán resistir la renta sobre la Astana, Cofidis y Picnic. Si no, muchos tendrán que remar, quizás más de lo que son capaces, Thyssen, Rex, Barret, Camp, Pache, Rota, Taco, Mengis y compañía, para que el Intermarché no se meta en problemas muy serios y acabe descendiendo. Ahora ha llegado el turno del pobre Arkea B&B Hotels, el equipo que no tiene opción alguna de mantenerse en el World Tour y cuya directiva está más pendiente de si podrá sobrevivir pasada esta temporada, con los contratos de patrocinio de Arkea y B&B Hotels a punto de finalizar.
De momento los rumores no son muy positivos, a pesar de que B&B quiera continuar, porque es incapaz de garantizar la continuidad del proyecto en solitario. Y es que la cooperativa de banca Arkea ya habría enviado supuestamente una carta certificada confirmando su retirada. Entre finales de este mes y mediados de abril deberíamos tener la respuesta definitiva sobre el final o no del equipo bretón, pudiendo ser clave las jornadas con aficionados que tendrán lugar en lo que queda de marzo. En cuanto a la posición del Arkea, en el ranking 2025 es el penúltimo en cuanto a los World Teams, solo por delante del Intermarché, con 1020 puntos, 600 menos que la pasada temporada por estas fechas. En el ranking trienal, el Arkea ya ha sido superado por 1X y Astana, y su diferencia con la permanencia en el World Tour que marca el Cofidis es de 2.700 puntos, habiéndose alejado unos 340 del objetivo respecto al inicio de temporada. Porque sí, el manager Emmanuel Joubert aseguró en enero que la permanencia en primera división es el objetivo, es esencial. ¿Quizás lo decía obligado para no espantar a posibles patrocinadores? Con una plantilla reducida de 27 efectivos, 6 de ellos neoprofesionales, esa meta es imposible de alcanzar. Una consecuencia de la composición de la plantilla la tenemos en la reducción del calendario. En estos 2 primeros meses, y a comparación de 2024, se eliminaron la Cadel Evans, South Coast, Algarve, Figueira y O Gran Camino. Tampoco competirá esta semana en Nocere Coerse y la Milano Torino, ni en Shell de Price y la Flecha Brabanzona en abril. Esto se hizo también para ser más competitivos en las carreras elegidas, como dijeron Ewen Costiu y el director deportivo Didier Rousse. Pero si nos fijamos por ejemplo en las semiclásicas belgas, un campo en el que el equipo se ha manejado de maravilla desde 2020, la escuadra bretona no está siendo capaz de acumular los suficientes puntos. Por ejemplo, el GP Montserrat fue un absoluto desastre, y si bien Jens Biermans está ahí con 200 puntos y podio en la Muscat Classic, Mozzato y Capio no han sumado casi nada todavía. Además, el pobre Florian Sénéchal se fracturó la clavícula en la París-Niza y no estará listo para Roubaix y compañía. Esperaba más también de Ewen Costiu y Alessandro Berre, que estuvieran al nivel de Raúl García Pierna, top 6 en Tramontana y Provenza y 16º en la París-Niza. Por su parte, Embret Svestad Parsen fue octavo en Oman y en las próximas fechas seguro que veremos más en pantalla a Cristian Rodríguez y Clément Venturini. De Arnaud Démare destacó sus 3 segundos puestos, especialmente el de la primera etapa de la París-Niza, y hemos de finalizar con el único ciclista del Arkea capaz de sumar buenos puntos de manera consistente, Kevin Vauquelin. Dominador en Bessés tras los abandonos, con Thibaut Guerralet quinto, cuarto en la Classic Bar, aunque ausente en Alpes Marítimos, y un flojo 12º en Tirreno, para un total de 300 puntos. ¿Volveremos a ver podios milagrosos como los de Mozzato y el propio Vauquelin en el Tour de Flandes y la Flecha Valona 2024? Será muy difícil y no serán suficientes para mantenerse en el World Tour, y quizás tampoco para obtener invitaciones automáticas a las mejores carreras en caso de bajar a segunda. Aunque antes de todo esto, tenemos que esperar a la resolución sobre la posible desaparición del Arkea a final de año. Y con los bretones hemos llegado al final de nuestro primer repaso al ranking UCI 2025 y a la pelea por la permanencia en el World Tour entre la Astana, Arkea, Cofidis, Picnic e Intermarché. Tened en cuenta que lo que queda de marzo y abril es un periodo clave, con 4 de los 5 monumentos, numerosas clásicas y varias vueltas por etapas del máximo nivel. Una mala racha de algunos de los equipos podría ser mortal, empezando hoy mismo con la Nocere Coerse y Milano Torino. Veremos si en el próximo episodio, que podría llegar tras el Giro de Italia, hemos de incluir también al 1X y su posible ascenso. Pero antes tengo ganas de hacer otro vídeo analizando la situación de los Pro Teams involucrados en 2 disputas, las invitaciones automáticas al calendario World Tour y el top 30 del ranking UCI. Sin nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, like, comentario y suscripción se agradecen. ¡Nos vemos pronto!